Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar apertura a lo que corresponde ya al segundo trimestre de la asignatura de física. Esperando hayan disfrutado de su semana de vacaciones, aunque algunos tuvieron un poquito más de tiempo, ¿no? Si ya tenían sus proyectos y sus portafolios eh, debidamente trabajados, tuvieron un poquito más de tiempo de descanso, ¿no? ¿Algún comentario sobre el primer trimestre? ¿Alguien que desee indicar algo sobre este primer trimestre? Creo que ya todos los compañeros docentes han conversado con ustedes, indicándoles que se mantiene lo mismo del primer trimestre, ¿no? En el tercer parcial tendrán proyectos académicos, y asimismo van a tener que presentar un portafolio al final del año que representaría la evaluación del trimestre, ¿no? Entonces, lo que la Miss Paola nos ha pedido a todos los docentes es que, por favor, les recordemos que sus portafolios los vayan trabajando con tiempo. Yo sé que la presentación es al final, pero no dejen que se acumulen los trabajos, ¿no? Clase que reciban, clase que ustedes realicen resumen, el organizador gráfico, y así mismo luego, si es que tienen la tarea, la adjuntan. Lo que sí voy a pedir en el segundo trimestre, por favor, encontré trabajos muy bonitos. Bueno, se dio de todo, ¿no? Trabajo un solo documento de todo. Eh, ¿Qué más? Las tareas con enlace, todo fue válido, todo eso fue la indicación, todos los trabajos eran válidos, no se les iba a mandar a repetir nada. Pero por favor recuerden que desde el inicio yo les había indicado, ¿no? Una carpeta por parcial, y dentro de esa carpeta pueden hacer un documento solo de la parte conceptual y afuera las tareas agregadas. Así es el escenario ideal que les había solicitado, ¿no? Tratemos de mantener ese formato en física, ¿no? 3 carpetas, y en cada carpeta un documento con toda la parte conceptual realizada por ustedes, y las tareas, el archivo, ahí afuera de la carpeta, que esté siempre visible. ¿Ok? Manejémonos así. Entonces voy a iniciar tomando la asistencia, por favor, estén muy atentos. Denis, por favor, me ayudas con cámara. Voy a nombrarlos, por favor. 19 de octubre, inicio segundo trimestre en la asignatura de física. Angie Andraca. Angie. Presente. Karen Andrade. Presente. Noelia Barahona. Presente. María José Caballero. Presente. María Campuzano. María Campuzano. Presente. Verónica Campuzano. Verónica. Presente. Andrea Casillas. Presente. Kelly Cuadros. Kelly. Presente. Ok, gracias, Kelly. Marcos Gómez. Presente. Valeria González. No. Valeria Granizo. Tampoco. Mónica Herrera. Mónica, no. Byron Jaramillo. Presente. Denis Magallanes. Denis Magallanes. Bueno, Denis, te veo conectada, pero ni cámara ni audio. Entonces no es válida la asistencia. Madeleine Maldonado. Presente. Julio Morán. Presente. Keisha Morán. No. Marjorie Neira. Presente. Carlos Peña. Ojo. Wagner Ronquillo. Presente. Newton Toledo. Presente. Andrea Vaca. Presente. Y María Vera. Presente. Ok, gracias. A ver, déjenme ver lo que han escrito. A ver, Denise. Ok, Denise, yo lo confirmo internamente con Miss Paola lo que me acabas de indicar, ¿ok? Listo, necesitaba ver una respuesta porque no te logro ver ni tampoco te escuché, ¿no? Entonces no hay ningún problema, yo lo comento con Miss Paola
A ver qué me indica ella, ¿no? Ok, listo. Entonces, como ustedes podrán ver en plataforma, déjenme ver la plataforma aquí. Ya les habilité el contenido de esta semana. Como habíamos conversado los últimos días del trimestre anterior, el tema de asociación de resistencias por el tema de proyectos y del portafolio no fue evaluado, ¿no? Entonces no tengo forma de comprobar si el tema quedó claro o no a través de una lección o de la evaluación parcial. Entonces hoy lo vamos a retomar, como pueden ver, pero ya tomando en cuenta un tema más, que sería la energía y la potencia en los circuitos, y haciendo más énfasis en la parte de cómo calcular la potencia eléctrica en cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces ahí en la plataforma yo les he mostrado la parte conceptual del tema, yo les voy a proponer ejercicios y los vamos a resolver aquí en clases. Me gustaría que tengan el cuaderno a la mano, por favor, su cuaderno, la calculadora, porque vamos a retomar este tema, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, segundo trimestre, empezamos con la semana 19 de octubre, ¿ok? Entonces pueden ver aquí que lo que corresponde a la potencia no es otra cosa que la cantidad de energía por intervalo de tiempo, ¿no? Para efectos de cálculo, la ecuación más conocida para calcular la potencia es el voltaje por la corriente en cada uno de los elementos. Pero ya les voy a demostrar, aquí mismo en la plataforma lo tienen, las otras fórmulas que pueden utilizar para calcular la potencia eléctrica, ¿no? Mientras que la energía es la potencia, ¿sí? La potencia por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de aquí potencia, que acá está V por I, entonces sería voltaje por corriente por unidad de tiempo. Eso es a lo que respecta con energía. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de potencia y aquí mismo tienen una tarea subida en plataforma. Los que tengan a la mano su plataforma, me gustaría que la descarguen de una vez la tarea, lean los temas para en la segunda hora me indiquen si está totalmente claro los temas a desarrollar o necesitan algún tipo de refuerzo para esa tarea, ¿no? Entonces, como ustedes ya lo han conversado, incluso creo con Israel, los efectos, bueno, se los nombro igual, los efectos de la energía, en este caso de la corriente eléctrica, causa estos tres efectos: un efecto calorífico, genera calor; un efecto químico, ¿sí? Lo que ustedes conocen como electrólisis, y el último que sería el efecto magnético, ¿verdad? Que esto de aquí es ya netamente tema de la unidad 4 de nuestro libro de Santillán. ¿Ok? Ahí tengo los tres efectos que produce la corriente eléctrica. Entonces, aquí quiero que, por favor, tomen apuntes para poder trabajar los ejercicios. Para calcular la fórmula, perdón, para calcular potencia eléctrica, podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas. ¿Ok? Como vieron en lo que indiqué en la parte conceptual al inicio de lo que está publicado en la plataforma para esta semana, para calcular la potencia, ¿sí?, de cualquier elemento presente en nuestro circuito, podemos hacer multiplicando el voltaje por la corriente que circula por dicho elemento, ¿no? Entonces aquí pueden ver, no tengo una resistencia, obviamente tengo la tensión o el voltaje y una corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, si yo conozco el voltaje y la corriente, hago ese producto y podré calcular la potencia. ¿Ok? ¿Qué ocurre si solo conozco el voltaje y no la corriente que circula por la resistencia? Entonces tengo otra opción para calcular la potencia. ¿Cuál sería ella? El voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. ¿Ok? Voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Esta es otra ecuación u otra opción que me permite calcular la potencia en un elemento. Y finalmente, otra ecuación aplicable sería la corriente elevada al cuadrado multiplicándose por el valor de la resistencia. Entonces, ¿cuándo puedo usar esto? Cuando no tengo a la mano el valor del voltaje. ¿Ok? Como pueden ver, ahí tienen tres ecuaciones que me permiten hallar potencia eléctrica siempre y cuando me haga falta alguna de las variables que intervienen en la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, asimismo, en la plataforma les he puesto un ejemplo donde tengo dos circuitos, ¿no? Aquí tengo un circuito en paralelo, acá tengo un circuito donde las resistencias están en serie, ¿no? Una a continuación del otro. ¿Ok? Entonces pueden ver
he hallado la potencia de la fuente, o potencia total, la potencia de la fuente, que no es otra cosa que, si yo veo aquí, no tengo voltaje y conozco cuánto es la corriente que está circulando, tengo voltaje y corriente, entonces aquí tengo una de las ecuaciones aplicadas, ¿no? Voltaje por corriente. Entonces, si yo conozco el voltaje que entrega la fuente y asimismo conozco la corriente total que circula por el circuito, entonces yo puedo hallar la potencia entregada por dicha fuente, que sería 96 vatios. Recuerden que la potencia se mide en vatios, la energía en joule. El tema es energía y potencia, ¿no? Energía nosotros la medimos en joule, como la obtengo, el tema de la potencia por unidad de tiempo, ¿no? Mientras que aquí las unidades de la potencia siempre va a ser el vatio. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, he hallado la potencia entregada por la fuente para esta resistencia, ¿no? Tengo los tres valores para la resistencia, como pueden ver, ¿no? Si están en paralelo, recuerden que el voltaje es el mismo, ¿no? Entonces todos estos tres elementos tienen 12 voltios. Tengo los valores de las corrientes que circulan por la resistencia y tengo su valor de resistencia. Entonces puedo usar cualquiera de las tres fórmulas, ¿no? Cualquiera de estas tres fórmulas voy a llegar a 24 vatios. Si aplico en la de R1, voy a llegar a la misma respuesta. Él está usando la fórmula de multiplicar voltaje por corriente, pero si desean verificarlo, utilicen cualquiera de las otras dos ecuaciones y deben llegar a la misma respuesta. ¿Ok? Acá hace lo mismo, ¿no? Aquí la única diferencia entre la imagen es que recuerden los conceptos, ¿no? Como tengo en paralelo, pueden ver que lo que está en rojo es lo mismo, ¿no? El voltaje. Mientras que si están en serie, como ocurre acá, lo que es igual es la corriente que pasa, ¿no? La corriente siempre es la misma. Pero pueden ver que el voltaje que entrega la fuente no es la misma en las resistencias, ¿no? Se divide. Pero entre ellos dos me debe dar los 12 voltios. Aquí pueden ver, ¿no? 9 y 3 voltios. 9 y 3 voltios. 9 para la R1, 3 voltios para R2. Eso es la parte conceptual que trabajamos en la clase anterior. Y aquí tienen subida su primera tarea, la primera tarea. Hay asociación de resistencias y que calculen la potencia en los elementos indicados. Recuerden, esta tarea, ustedes descargan el documento, realizan el proceso a mano, por favor, y ese proceso lo adjuntan en la tarea. El proceso debe estar hecho a mano, lo adjuntan a la tarea, suben al repositorio y solo comparten en el enlace. No olviden verificar el tema de los restringidos. ¿Ok? Hasta ahí, por favor, preguntas. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, por favor. No. Entonces voy a compartir ejercicios y ustedes me van a ayudar a resolverlos. Déjenme ver, aquí está la diapositiva. Entonces, esto era lo que habíamos trabajado en el semestre anterior. Déjenme ponerlo en modo presentación. ¿Ok? Esto es el resumen de lo que trabajamos la clase anterior, ¿verdad? Si yo tengo resistencias en serie, ¿sí? Resistencias en serie, como pueden ver aquí está lo clave, ¿no? La corriente va a ser la misma en todos esos elementos. ¿Ok? Si yo tengo resistencias en paralelo, ¿sí? Cuando yo tengo resistencias en paralelo, en cambio aquí el voltaje va a ser el mismo, pero la corriente que llega a esta asociación se divide en este nodo. Este punto, que lo ponen aquí como punto A, se conoce como nodo, que es la siguiente clase. Vamos a saber qué es un nodo, qué es un lazo, qué es una rama y qué es una malla, que son conceptos muy importantes para aplicar Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando tengo en paralelo, la corriente se divide. Entonces, vimos la clase anterior que teníamos ejercicios donde se los conoce como resistencias mixtas, ¿no? Una combinación de paralelo con serie. Entonces, aquí para este ejercicio, ¿no? Miren, tengo estas tres resistencias, ¿ok? R2 y R3 están en serie. Cuando están en serie solo sumo, ¿verdad? Y hay un equivalente. Al hallar este equivalente, ahora me va a quedar en paralelo con la que yo tengo en la parte de arriba, ¿verdad? Este equivalente 2, 3 me queda paralelo con R1. Para hallar paralelo se suma las inversas de los valores de la resistencia, ¿verdad? Y con eso yo hallo una resistencia equivalente final. ¿Ok? Entonces, por favor, en sus cuadernos me ayudan a hallar la resistencia equivalente del primer ejercicio. La resistencia equivalente del primer ejercicio. ¿Ok? Y los valores de las corrientes, por favor. A ver,
Vamos a trabajar, por favor. Vamos a analizar qué tengo aquí. Vamos a ver. María, para este primer parte del circuito, ¿tengo resistencias en serie o en paralelo, María Vera? Para esa primera parte, ¿tengo serie o paralelo? No sé, mister. Ok, Noelia, ¿serie o paralelo estas dos resistencias que están aquí en la primera parte de mi circuito? Paralelo. Paralelo, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo lo puedes ver, María, para que te quede claro esta vez? Mira, por favor, aquí viene esta corriente, ¿verdad? Al llegar a este punto, mira que aquí se llamaba corriente I, le llama I en la imagen, y al llegar a este punto, esa corriente ahora toma dos nombres, o sea, se divide en I1 y en I2, ¿ok? Al salir de esta sucesión de resistencias, nuevamente voy a tener un solo valor de I, ¿ok? Y acá, ¿qué ocurre? Nuevamente se está dividiendo la corriente. ¿Sí ven cómo se divide? ¿No? Entonces eso era un concepto de paralelo. Ok, Byron, aquí en esta línea de mi circuito, ¿están en serie o en paralelo esas resistencias? Serie. Están en serie, ¿no? Una continuación de la otra unidas por un solo cable, ¿no? Una continuación de la otra unidas por un solo cable. Por lo tanto, esas dos están en serie. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben resolver primero aquí? Pueden iniciar resolviendo estas dos paralelas. ¿Cómo me quedaría resolviendo esas dos paralelas? Ok, hagan el proceso en sus cuadernos, por favor. ¿Cómo me quedaría resolviendo esas dos paralelas? Necesito que los trabajen en sus cuadernos para que me indiquen cuánto quedaría esas dos paralelas, ¿no? ¿Alguien recuerda la parte conceptual de eso? Si yo tengo resistencias en paralelo del mismo valor, ¿qué ocurría? ¿Alguien recuerda ese concepto que vimos? Esa demostración que hicimos en clase. ¿Quién la recuerda? Miren que tengo en paralelo dos resistencias del mismo valor. Al hacer el cálculo, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién lo recuerda? Nadie, tercero. No va a ser una suma de fracciones homogéneas, ¿no? Sí, correcto. Se hace una suma de fracciones homogéneas, pero al llegar a la respuesta, recuerda que en una clase anterior hicimos una asociación en paralelo con el mismo valor. ¿Qué va a ocurrir con el valor de la resistencia equivalente final? ¿Se reduce a cuánto? Ya la respuesta van a ver lo que quiero indicar, ¿no? ¿Cuánto les dio la respuesta? ¿Alguien ya le salió la respuesta? Ahí, si estuvieron atentos a esa clase, no necesitan ni hacer el cálculo. Se divide el valor para el número de resistencias y ya se tiene el resultado de eso. Correcto, ¿no? Si tengo dos resistencias en paralelo de igual valor, se va a reducir a una con la mitad de dicho valor, ¿verdad? Una de 6, ¿verdad? ¿Pudieron hallar los 6? Correcto, ¿no? Ahí tengo la respuesta de Madeleine. ¿Sí? Si tengo dos resistencias en paralelo, se va a reducir a la mitad, siempre y cuando tengan el mismo valor, ¿no? Siempre y cuando tengan el mismo valor, como es el caso aquí, ¿no? Si tengo dos resistencias en paralelo del mismo valor, por concepto, yo ya sé que esto se va a reducir a una sola de 6 ohmios, ¿verdad? Una sola de 6 ohmios. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? Primero, resolver estas resistencias que están en serie. ¿Cuánto me daría esta resistencia en serie? ¿Cuánto me daría esta resistencia en serie que tengo aquí? En la parte superior, lo que indicó Byron. ¿Cuánto sería el equivalente de esa serie? Sería 24. Madeleine lo acaba de indicar, sería 24. ¿Ok? Si tengo resistencias en serie, María, si tengo resistencias en serie, solo sumo los valores, ¿no? Esta vale 20, esta vale 4, entonces estas dos se convierten en una de 24 ohmios. Luego, ¿qué está ocurriendo en cambio? Esa de 24 ohmios que se genera aquí, ¿me está quedando en qué?
paralelo con la de 8 y paralelo con la de 6. Entonces debo resolver esta paralela. ¿Cuánto me quedaría? 1 sobre 24 más 1 sobre 8 más un sexto, ¿no? Ese es el proceso que deben hacer, ¿no? Dejen mostrarles en Paint. Voy a hacerlo en Paint, ya no voy a hacer la pizarra virtual para poder usar las imágenes. Un tercio. ¿Mandé? Un tercio. Ya lo terminaste. Ok, vamos a verificarlo, ¿no? Bueno, aquí va a ser un poquito más complicado hacerlo. Ok, sería, bueno, vamos a hacerlo directamente, una sola fracción. Tengo una de 6, una de 8 y una de 24, ¿verdad? Entonces, el mínimo entre 6, 8 y 24 sería 24, ¿verdad? El mínimo para las tres, para esos tres valores, el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, 24 dividido para 24 me da 1 por 1, 1, ¿verdad? Sería 1 aquí, más 24 dividido para 8 me da 3 por 1, me daría 3, la resolución de esa ahí, y más 24 dividido para 6, me daría 4 por 1, 4 aquí, ¿verdad? Entonces esto me va a dar, en la parte del numerador me da 8, en la parte del denominador me daría el 24, ¿ok? Octava 1, octava 3, entonces esto me queda un tercio, pero recuerden que, ¿no? Cuando yo tengo paralelo, ¿qué ocurre cuando yo tengo paralelo? Lo que estamos hallando es 1 sobre R equivalente. Entonces, para hallar la equivalente que yo necesito, ¿qué debo hacer? Para hallar la equivalente que yo necesito, ¿qué debo hacer? Invertirlo. Invertirlo, ¿no? Entonces, mi R equivalente sería ¿de cuánto? 3 ohmios, ¿no? Si me dio un tercio y lo invierto, me va a dar 3 ohmios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta el momento? Esto de aquí me dio 6, ¿verdad? Al llevar equivalente, esto me dio 6 y todo esto me dio 3. Por lo tanto, tengo 6 y 3, voy a tener un equivalente de 9. ¿Correcto? ¿Cómo saco la corriente usando ley de Ohm? ¿Cómo saco la corriente usando ley de Ohm? ¿Quién me lo recuerda? El voltaje sobre la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Indica el compañero. Recuerden que me pide hallar, en el circuito me pide hallar la corriente, ¿verdad? Entonces, si me pide hallar la corriente, sería el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? El voltaje sobre la resistencia. Entonces, aquí me está pidiendo hallar la corriente. Tengo el voltaje 21. ¿Cuánto es la resistencia equivalente que me dio aquí? 9. ¿Cuánto es 21 para 9? 7 tercios o 2.333333. Ok, entonces yo con eso yo puedo hallar el valor de la corriente. Ok, entonces aquí voy a hacer la pregunta, por favor. Aquí hago la pregunta. Ya todos tenemos claro cómo resolver resistencias en serie y en paralelo. Si necesitan la explicación, escríbalo en el chat. No voy a dar nombres, pero necesito que me digan si está claro o no. Si algún compañero no tiene claro todavía ese tema, recuerden que lo estoy repitiendo porque como ustedes hicieron presentaciones de proyectos y no hubo la evaluación trimestral, esa parte no fue evaluada. Por lo tanto, necesito que quede claro para el siguiente tema, que es el último de la unidad 3, y de ahí ya pasamos a ver magnetismo. ¿Preguntas? No. Entonces, ustedes me van a ayudar con el siguiente ejercicio como participación en clase. Me indican que no hay preguntas. Déjenme ver dónde está el ejercicio. A ver, ¿cuál era el ejercicio? Ok. Voy a mostrarlo para que ustedes me ayuden a resolverlo y me van a enviar su participación en clase. ¿Ok? Ahí tienen el ejercicio, por favor. Tienen el ejercicio.
lo van a resolver en su cuaderno y me lo van a enviar como participación en clase. En sus cuadernos y lo van a hacer como participación en clase. Ok, les indico, ¿no? Les doy la indicación. Para este ejercicio, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo 3 resistencias en paralelo, ¿no? 3 resistencias en paralelo. ¿Cómo lo pueden saber? Pueden ver en el gráfico claramente, ¿no? Que por el circuito hay una corriente total que al llegar a este punto se está dividiendo en las 3 ramas, ¿no? ¿Verdad? La que va por la resistencia 9, la de 18 y la de 30. Por lo tanto, si la corriente se ha dividido, significa que estas 3 resistencias están en paralelo. Por lo tanto, deben hallar la equivalente, por favor, de esas 3 resistencias en paralelo. ¿Cuánto sería la equivalente? Por favor, en sus cuadernos lo van a trabajar. En sus cuadernos lo van a trabajar. Ya ha invertido, Kelly. Ya está invertido, seguro. Segura, perdón. El resultado que me indicas, a ver, voy a ser claro, por favor, la participación de hoy le van a tomar foto a su cuaderno y la van a enviar en el directo por Zoom, no a través de este chat, sino por Zoom. Ok, Kelly. Listo, ¿no? Como ahí solo me están dando valores, quiero ver que ustedes realicen el proceso en sus cuadernos, que trabajen en los cuadernos o en las hojas que estén utilizando, por favor. Entonces, la resolución del ejercicio la van a enviar por Zoom directo, me lo envían por Zoom la imagen de su resolución, por favor, que la voy a considerar como la participación en clase, ¿no? Esto está en paralelo. Al estar en paralelo, recuerden la ecuación, ¿no? Si yo tengo en paralelo, la ecuación era 1 sobre R equivalente y era igual a ¿qué? A la suma, pero de los inversos de las resistencias que intervienen, ¿no? Vamos a usar líneas mejor para que no se vea chueco. Esta era la fórmula que debían utilizar. Que tienen en paralelo, ¿ok? Es la suma de todas las resistencias que intervengan, ¿no? Entonces sería 1 sobre R1, 1 sobre R2, más 1 sobre R3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es R1? 9 ohmios, R2, 18 y R3 es 30, ¿verdad? Lo que ustedes aquí deben aplicar es sacar el mínimo, eso es matemática, saquen el mínimo, me hallan cuánto es el R equivalente y al final de ese valor les toca invertirlo, ¿no? Sí, Newton, si vas a hacerlo en Hydro no hay problema. Ya no usé Hydro porque necesito tener la cuenta para poder mostrar imágenes. Entonces aquí sí puedo dejar pegada la imagen de mi circuito para no estar dejando de compartir pantalla en cada momento. Pueden hacerlo en Paint o en Hydro si no están haciendo un cuaderno y luego le hacen la captura de pantalla. Solo que si lo hacen de manera digital es un poquito más complicado estar escribiendo, ¿no? Quizás en el cuaderno de forma física es más sencillo. Ok, a ver, déjenme ver. Valeria, no. Mónica se incorporó. Ok, ya no. Carlos tampoco. Entonces tenemos 4 compañeros ausentes en esta primera reunión. Ok, ya algunos me han pasado la respuesta. Recuerden, por favor, terminen el desarrollo en sus cuadernos y me envían la imagen a través de Zoom como participación en clase. Es la única forma de comprobar si es que está claro o no el tema, ya que no fueron evaluados ni al final del tercer parcial ni en la evaluación del quimestre. Entonces, hago las preguntas, pero no tengo respuesta por parte de ustedes. ¿Cuánto me daría la R equivalente? Ok, eso es lo que esperaba, que lo escriban.
pero no se queden callados. Si no, el siguiente tema no les va a quedar tampoco claro. Y recuerden que ya hay evaluación en este parcial y no van a saber qué hacer. Ok, nos quedan 6 minutos. Cuando ya falten 3 minutos, termina la participación y lo resuelvo yo en el tiempo que quede, ¿no? Ok, a ver, para los compañeros que todavía no han logrado hacer nada del ejercicio, por decirlo así, recuerden, ¿no? Me queda aquí 1/9, 1/18 y 1/30. Debo hallar el mínimo común múltiplo entre esos tres valores. ¿Cuánto es el Michelle, mínimo? una pregunta, antes Mande, de que expliques. dime. Ya sacamos al principio la resistencia en paralelo y después, este, Ya, a ver, te va a quedar una sola resistencia aquí, ¿verdad? claro, claro. No, mi pregunta es la siguiente fórmula, ¿cuál era el simbolito que iba al principio, la que caracterizaba esa fórmula? Ahí no te entiendo. O sea, Ahí. ejemplo, la de resistencia es 1 sobre la R esa. Y en la siguiente fórmula, ¿cuál era que se ponía al principio ese? R equivalente, pues. La respuesta que me debes dar aquí al resolver esto es R equivalente. ¿Cuánto es la No, R pero equivalente? no vamos a sacar la de dividir los voltios para... Correcto, primero estamos en la parte de R equivalente, ¿no? Una vez que tú halles aquí el R equivalente, tienes voltaje y tienes resistencia, con eso que puedes hallar este valor, ¿verdad? El I total. Si tú tienes el voltaje y la resistencia equivalente, o sea, una sola Ah, y resistencia total aquí, se llama, ¿verdad? Y total. correcto, lo que tú O vas a sea, hallar en ese caso sería I total, ay, ay, ay. ¿ok? Y como tienes 90 voltios, esos 90 voltios también los tienes en estas tres resistencias. Recuerda que cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, tienes resistencia y tienes voltaje, entonces vas a poder hallar I1, vas a poder hallar I2 y vas a poder hallar I3. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad que queda ahí, mister? ¿En qué? A ver, En total. ya, corriente, todo lo que es corriente, que es la I, es en amperios, con la letra A, amperios. 10 amperios, 8 amperios, esta es la unidad de la corriente, amperios. ¿Ok? Amperios es para I, para las resistencias es ohmio, las unidades ohmios, que es el símbolo que ustedes ven ahí en la gráfica, ¿verdad? Como una campanita, ohmios, y obviamente la tensión o el voltaje, voltios, sería voltaje, ¿no? Voltios. Estas son las unidades. ¿Ok? ¿Cuánto es el mínimo entre 9, 18 y 30? ¿Cuánto es el mínimo entre 9, 18 y 30 a los matemáticos? ¿Cuánto le salió el mínimo entre 9, 18 y 30? ¿Cuánto sería ese mínimo? 90. 90 el mínimo, ¿ok? Eso sí deben tenerlo claro cómo sacarlos todos, ¿verdad? Ahí sí ya no puedo eh, indicarles yo, ¿no? El mínimo aplican divisibilidad entre 9, 18 y 30, ¿no? Hasta llevarlos a todos a la unidad, entonces 90, ¿no? Si aquí yo tengo R1 el 9, aquí me queda R1 el 9, ¿verdad? Vamos a reemplazar, aquí sería el 9, aquí sería 9, aquí sería el 18, aquí sería el 18, estamos en paralelo para los que están viendo esto, ¿no? 18, ya creo que alguien terminó la resolución del ejercicio, tengo un mensaje ya ahí, ya lo veo, y este sería 30, ¿no? Las tres resistencias están en paralelo, este es el proceso para hallar la equivalente cuando están en paralelo, ¿no? Se suman los inversos de los valores, ¿no? 90 dividido por 9 es 10, por 1 aquí me va a quedar 10, más, ¿cuánto sería 90 dividido por 18? 5, o me equivoco, sí, 5 por 1 sería un 5, ¿ok? Más 90 dividido por 30 es 3, por 1 3, entonces aquí me queda un 3, ¿verdad? Entonces arriba me queda 18 sobre 90, 18 sobre 90,
saco 18ava. 18ava 1, 18ava 5, ya, directo. Entonces, esto me queda un quinto. Si yo lo invierto, la equivalente me va a quedar 5 ohmios. ¿Okay? Esa es la equivalente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo redibujo, a ver, déjame ver quién ya completó su ejercicio. Alguien escribió, creo que ya envió todo el ejercicio. Ok, total, 18 amperios, 5 ohmios. No, no hay problema, Kelly. Ok, ¿tienes claro, Kelly, cómo sacar I1, I2 e I3? Que sería con lo que se completa el ejercicio. I1, I2 e I3. ¿Tienen claro cómo sacar eso? Ok, ya les vuelvo a hacer la videollamada para continuar. Ok, ya los vuelvo a llamar. Mister, él acaba de pasar la captura del aire. Ah, ya, ok. Ya los vuelvo a llamar, por favor. Gracias por esta primera asistencia.